que una persona no comulga hoy y no comulga mañana. Si usted no está comulgando es que usted está en pecado mortal. Y el Espíritu Santo nos revela el pecado en nosotros. Esa cosa de que pasa un día y yo estoy en pecado. Yo digo, Dios mío, la gente no sabe lo que es el pecado. Fíjate que nosotros tenemos un pecado venial que con ahora el acto de contrición se puede, en cierto modo, perdonar, aunque debe confesarse, ¿verdad? Pero hay un pecado que es mortal. ¿Sabe lo que es? La palabra mortal viene de muerte. Cuando yo estoy en pecado mortal, la vida de Dios en mí está muerta. Y yo veo que la gente hoy no comulga y mañana no, y tranquilo. Y yo digo, una de las cosas que ha pasado, por eso que estamos trabados, es que en la iglesia, no la iglesia, en la iglesia se ha perdido el sentido del pecado. ¿Qué cosa es malo hoy? Nada. Nada. Bueno, es palo. Eso significa, eso es lo que a mí me asusta, porque yo a veces, mira, yo soy un pecado. Bueno, no hay conciencia. Yo vivo con mi novia, yo meto mano, yo cojo cocaína, yo me fumo marihuana, yo vivo con el otro no se mete mano, yo veo pornografía, yo hago la cosa. No hay problema. No, porque Dios es amor. ¿De dónde usted sacó eso? Porque la palabra de Dios dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Eso no lo inventé yo. Lean sus Biblias. Y usted está en pecado mortal. Confiésese, busque un sacerdote. A mí me asusta eso porque usted ha perdido el sentido. Y el Espíritu Santo te da conciencia del pecado. ¿Y por qué me da conciencia? No para que esté yo, soy malo, soy pecador. No. Eso no viene de Dios. Te dice, mira papo, estás en pecado, confiésate para que la gracia de Dios vuelva a habitar en ti. Eso es lo que hoy nosotros, quizá la palabra no sea la mejor celebrar, ¿no? Sino estamos tomando conciencia de esa verdad. Y como la iglesia no puede, nosotros no podemos solo, Dios nos da una gracia que está por encima de nosotros, que por eso se conoce como gracia sobrenatural. Está sobre nosotros, porque tú no puedes. Tú no puedes con ese rencor, tú no puedes con ese vicio, tú no puedes. Usted puede salir del retiro mejor del mundo y voy a hacer esto. Si no cuenta con el Espíritu Santo, ya la puerta se fue. Que por eso ustedes ven que la gente, voy a un Emaú y voy a un cursillo y voy a un Juan 23. ¿Dónde está el cursillo? ¿Dónde está el Juan 23? Porque usted estaba contando con lo que usted iba a hacer. Hay gente que tiene unos caracteres de perro, pero de perro rabioso pitbull. Y yo digo, pero ¿cómo pueden, no? Gente que esa lengüita es un bisturí. Chicos, dile que te transforme la lengua. ¿Ves? Y yo creo que hoy yo le pido a Dios que nosotros tomemos conciencia del poder que tenemos. Hermano, nosotros tenemos poder de ser santos. Y no es Santa Teresita, no. Delante del nombre tuyo y el mío tiene que terminar el san, porque sin eso nosotros no vamos para el cielo. Así que en esta celebración de hoy vamos a pedirle mucho al Señor que nos ennoblezca, que aquí hay personas que tienen traumas muy grandes, muy grandes. Y eso, claro, a lo mejor el Espíritu Santo te lleva a buscar una ayuda con alguien que a veces te pone una persona que me va a ayudar. También el Espíritu Santo se mueve de esa manera. A lo mejor no es directo, pero es indirecto, pero o sea, que yo vaya y yo encuentre un médico que da con lo que yo tengo, eso es de Dios. Eso es de Dios, porque a veces creemos que esto es tipo mágico. No, para magia, el Magic Kingdom. No. A veces el Espíritu Santo se mueve. Mira, me gusta el trago y me lleva a un buen grupo de alcohólicos anónimos. Mira, por ahí vino la sanación. Ahora, a veces es directo. Ha pasado mucha gente. Pero lo que yo no puedo seguir viviendo en este fanguero en que yo estoy,
que vengo a misa el domingo, a veces no vengo, voy para acá, es un desastre, no hay continuidad, no hay perseverancia. Eso no es de Dios, hermano. Usted no está viviendo, porque no necesariamente porque yo cometo un pecado mortal, es que a veces, aunque no sea pecado mortal, no es agradable a Dios. Y si no es agradable a Dios, no trae gracia. Y si yo no tengo la gracia, yo soy un desgraciado. Son cosas muy reales y usted lo sabe porque usted lo tiene que estar sintiendo. Si yo cada vez que hay esto, yo estoy, pues hermano, no, eso no es lo que Dios quiere para mí. Y no me diga que usted no puede, porque gente peor que usted lo ha podido hacer. Ahora, fue la gente que con humildad reconoció su situación, dijo, mira Señor, yo no quiero seguir así, porque esto no es lo que tú querías para tus hijos. Dios no quiere lo que usted está viviendo, eso no lo quería Dios para usted, eso no lo buscamos nosotros. Y yo he visto gente tener que lidiar cosas, ahora estoy pensando en una señora, tía de un sacerdote, muy amigo mío. Esa mujer, ay Dios mío santo, esa mujer es para una novela de Televisa. Es una vida, todavía está viva. Lo menos que ella tiene en su casa es un hijo drogadicto. Y mira que esa mujer como su hijo está en droga, es un adicto, pues ella lo mantiene. Es una tragedia. Ella trabaja con un grupo que es para personas regeneradas con droga. Y su hijo está en droga hasta el día de hoy. Una mujer de comunión diaria, una mujer de una nobleza. Y perdónenme que haga este prólogo, pero quiero situarlos porque nos quedamos en la música y la cosa. Y no, esto es una realidad. Y yo le digo, fulano, yo no como tú dices, mira padre, me dice mi amigo, mira Willy, yo no puedo explicarte a mi tía. O sea, mi tía no es que sea una santa, es que es una mujer de Dios. Pero tomó esto en serio. Y yo no, en esa vida de ella, para que entienda, eran 2 hijos. Y el hijo mayor, que tenía envidia de su hermano, que está claro, pobre, es un desastre, y como la mamá, como ustedes son como son, él siempre resiente que la mamá estuviera acá. Pues el hijo con la mujer, pues son las mujeres las que chuchean, cuando él se murió de repente, y para que usted vea, ella, la nuera, no la dejó a ella ver el cadáver de su hijo. Ella no pudiera, o sea, cuando ella vino, no la dejaron entrar en la funeraria. Eso es lo menos que le ha pasado. Y usted habla con esa mujer, y esa mujer tiene una paz. ¿De dónde lo saca? De lo alto. De lo alto. Así que no me venga que usted no puede. Diga la verdad, que usted no quiere. Si usted no quiere, no va a suceder. Pero si usted quiere, usted lo podemos llevar a los altares. Pero eso depende de mí. El Espíritu Santo viene, pero depende de mí. Hay gente que lo tiene aquí, pero no entra en su corazón. Está aquí. Dice la palabra en Génesis que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, pero no, todavía no había metido mano, estaba como revoloteando. Y quizás en tu vida estás revoloteando, pero no has metido mano porque tú no le has abierto la puerta. Péganselo hoy para ese trauma, ese problema, ese dolor, esa angustia, ese pecado, ese hábito. O sea, algunos hemos cogido hábitos horribles. Y hay gente que no lo puede dejar porque no está en mí. Cosas tan sencillas como que con esto termino. Y ayer tuve que ir a Guapa Televisión. Ayer fui a una cosa, pero fui al día cuando estaba con Rubén Sánchez. Y Rubén Sánchez estaba haciendo el programa desde el casino del Sheraton. Y cuando yo entré, me dio un dolor, porque había gente, y todos eran viejitos nuestros, jugándose su Social Security. No había turistas. Yo iba caminando, iba con la señora Tania, porque fue adentro, ¿no? Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Viejos solos, nadie los quiere.
y por lo menos allí te dan la Coca-Cola y el traguito gratis. Y come, ve, esta debe ir porque ella sabe que se come. Entonces, yo lo sabía. Entonces, digo, ¿y por qué esa gente no está haciendo algo productivo? Porque nadie se lo llama. Ahí tienen ustedes, no están pecando. Pero yo no creo que Dios en mi vida me ha dado los últimos años para que yo esté frente a una máquina de tragamonedas gastando un dinero que a veces son mis hijos los que me dan para que compre medicina. Yo no creo, sinceramente no lo creo. Eso es un vicio. Claro, ahí viene el mundo, ¿ves? Pero no le hago daño a nadie. Usted se está haciendo el daño más grande porque usted se está haciendo el daño a usted. Y tú lo veas. Y yo miraba, era como, a mí me saben los que son de Biblia, a mí me trajo a la mente el famoso capítulo de Ezequiel, los huesos secos. Vi un gigantesco valle de huesos secos. Y porque iba caminando, tenía que ir, y entonces esa mirada perdida, porque no hay, o sea, esto es lo que usted, ahora pregunto Puerto Rico, ¿tú crees que eso es lo que Dios tenía en mente para Puerto Rico hoy? ¿Qué ustedes creen? Es que no, esto no es vida. A los 70 y pico, bueno, mira, un día está bien, usted fue a Las Vegas, pero hay gente que va todos los días. Y son gente que va a misa, se dan cuenta que están trabados. Y son gente que tú le dices, yo creo en Dios, sí, yo voy a la parroquia tal. Pero hijo, ¿dónde está el fruto? Y lo pueden ver. Otros están en la casa viendo televisión. Esto no puede ser lo que Dios quería. Y eso es la falta que tiene la iglesia de la acción del Espíritu Santo. No está en la iglesia. Lo vamos a declarar, yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, pero está en la iglesia, pero no está en la iglesia. Y eso se lo he dado este prólogo porque eso es lo que voy a celebrar. Ya yo lo hice ayer, lo hice antes. Yo he estado preparado. Es increíble. O sea, yo este año, no sé si es mi último año de vida, pero estoy por ahí. Porque es que yo tengo que cambiar muchas cosas. Y tengo que buscar ir por aquí. Tomar esto en serio, porque para qué yo voy a estar vestido así si no. Y aquí hay gente que tiene unos traumas y unas caras. Ay, hermanito, alaba lo que vive. Porque cada vez que te veo me pongo de negro porque está como funeral, ¿no? Alábalo. Que vive. Pero uno no lo dice solamente con la boca, uno lo dice con su cara, con su cosa. Y mira, hay cosas que uno no puede arreglar, pero hay unas cosas que uno puede llevar con Cristo. Y lo que llevas con Cristo es mucho más ligero. Se lo digo, se los ofrezco, usted haga lo que usted quiera. Pero es mi deber tomar conciencia porque Pentecostés no es una fiestecita, no. La Pentecostés es la fiesta de la iglesia, es la identidad de la iglesia. Hoy es nuestra fiesta, hoy es la iglesia, hoy la iglesia en el mundo entero está celebrando su identidad. Yo soy esa iglesia. Y yo pregunto, iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, iglesia? Así que vamos ahora a comenzar esta celebración reconociendo nuestros pecados, el pecado que nos destruye, nos modela, y pidiéndole sobre todo al Señor, a su Espíritu Santo, que nos dé conciencia a estos jovencitos, ¿no? A todos los adultos, conciencia del pecado. Cuando alguien va a comulgar y a mí me hace así, a mí me parte el alma. Porque es cuando quiero entrar, no. ¿Y por qué? Porque no tengo la mesa preparada. Y estás tranquilito y te duermes así, vas para aquí, vas para allá. Ahí hay un problema grande. Problema grande. Usted cuando tiene conciencia del pecado, usted no se acuesta en pecado mortal.
Y si tú no encontraste un cura porque lo buscaste, y estamos escasos, tú haces un acto de contrición perfecta. Que la iglesia dice perfecto, dice, Señor, perdóname, yo he tratado de confesarme, Señor, y mañana yo muevo, yo le hago guardia al cura, pero yo no vivo, yo no puedo estar más de 24 horas en pecado mortal, porque su pecado mortal me afecta a mí, como el mío te afecta a ti. El pecado de la iglesia, la santidad de la iglesia que está en nosotros, afecta a la iglesia. Si todos nosotros que estamos aquí estamos en gracia, nos estamos agraciando los unos a los otros. Si estamos en pecado, nos estamos desgraciando los unos a los otros. ¿Sabe cómo se llama eso, no? La comunión de los santos. Mi vida te afecta a ti y la tuya me afecta a mí. Aquí no es eso de pecados individuales, eso es mentira, eso no existe. Eso fue algo que se inventó. No, a mí nadie me besó un pecado, eso lo hago yo. Mentira, porque aunque estés solo metido en el baño, tu pecado afecta a toda la iglesia. Se llama el cuerpo místico de Cristo. El dedo mío, oigan esto, el dedo mío infectado le da fiebre a todo el cuerpo. Y si no lo cuido, termina que me tienen que amputar el brazo por un dedito que se infectó. Usen eso. Lidia, tu pecado y el mío afecta a todo el cuerpo. Por eso usted no puede estar en pecado mortal porque me está fastidiando la vida a mí. Y la iglesia está como está porque hay muchos católicos que están viviendo en pecado mortal y nos tiene desgraciados a todos. Pero estamos viviendo en gracia. Y la gente del católico esto no lo sabe. No, eso es una cosa mía personal. Papito, eso no existe. Te bautizaste y entraste en el cuerpo de la iglesia. Así que vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, cualesquiera que ellos sean. Y vamos a pedirle perdón a Dios. El yo pecador es precioso. Que bien que el pecador le pedimos a los santos, a la Virgen, a todo el mundo que nos ayude. Porque a veces el pecado nos arrastra. Pero tenemos una fuerza de lo alto que puede con el pecado que tú tienes. La fuerza de Dios es más poderosa que el pecado que reside en mí. ¿Y quién dice amén? Amén. Así que ahora vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle perdón a Dios diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad. Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios te alabamos,
gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que ama el Señor. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que ama el Señor. Que ama el Señor. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que ama el Señor. Que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se anuncia en la primera lectura. La variada multitud de los oyentes señala el carácter universal y misionero de la Iglesia naciente y de la Alianza del Espíritu. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene.
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelve a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor en sus obras. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. La segunda lectura habla de la múltiple acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas o dones de servicios y de funciones, pero todos adquieren unidad tanto en su origen como en su actuar. La Iglesia vive por la fuerza del Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y a todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Santo Evangelio según San Juan. Reciban el Espíritu Santo. Fue la primera experiencia con que se encontró la Iglesia. El Espíritu se halla presente y opera en ella. Para que aparezca la vida, tiene que ser removida la muerte. El don del Espíritu se comunica como poder contra el pecado. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Pero antes de hacerlo vamos a recitar la secuencia. Lo hacemos alternadamente, comenzando por la parte derecha, y es derecha, izquierda, derecha, izquierda. El último párrafo lo decimos todos. Y cuando llévense el boletín, esta secuencia explica precioso lo que hace el Espíritu Santo. Yo se los recomiendo que la digan todos los días. Si usted quiere saber lo que hace el Espíritu Santo, no lo que produce, lo que hace, aquí lo tiene. Muy metafóricamente, pero es muy bonito, pero te lo dice. Es luz en la tiniebla, agua en la sequía. Es muy hermoso, pero esto es lo que hace. Así que comenzamos aquí con la parte derecha, a la 1, a las 2 y a las 3. Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Todos, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. La secuencia es preciosa. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna. Esperaré. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tienes los panfletitos que tú diste ayer, tú tendrías uno por ahí. Aquí está. Ya más o menos yo les hablé bastante al principio de la misa. Quisiera solamente resumirlo todo ahora en dos cositas. Primeramente vamos a empezar. Cuando usted va a la iglesia, va a un templo, ¿verdad? A una iglesia católica, somos católicos, ¿qué usted va buscando? Un encuentro, muy bien, ¿qué más? Escuchar la palabra. El Espíritu Santo. Vamos a resumir, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Yo creo, ¿verdad?, que cuando uno va a la iglesia, uno va buscando a Dios. O sea, yo no creo que nadie va a la iglesia por bobear o por perder el tiempo. Estamos hablando desde el más pecador al que entra por ahí. Vamos a poner una persona que está hace años que no va a una iglesia, pero tiene un problema, una muerte repentina de alguien, lo que fuera. Va a la iglesia buscando a Dios para que me conforte, para que me alivie. Pero yo creo, ¿verdad?, que, como dice en inglés, the bottom line, o sea, lo más esencial, cuando uno va a la iglesia, uno va buscando a Dios. ¿Quién está de acuerdo con eso? Digan amén. Amén. Ahora voy a lo segundo. ¿Qué cosas somos nosotros que estamos celebrando hoy? El día de la iglesia. O sea que nosotros, si yo cuando tengo algún aprieto, o yo estoy buscando sentido a la vida, o yo estoy buscando alivio a mi sufrimiento, voy a la iglesia buscando a Dios, y yo soy iglesia, ustedes saben la conclusión cuál es, ¿no? Que cualquier persona que quiera buscar a Dios puede ir a hablar con usted. ¿Es mentira o es verdad? O sea, si toda persona
que no conoce o lo conoce regular o no lo conoce bien. Toda esa gente pobrecita que está deambulando por el mundo buscando sentido a su vida. Y de pronto dice, mira, en la iglesia tú puedes encontrarte con Dios. Y tú eres iglesia, pues yo voy a ti. Porque en ti yo tengo que encontrar a Dios. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Yo no tengo que ir a un templo. Claro, aquí está, ¿ok? Ojo, aquí hay una presencia sacramental. Pero Dios solamente no es sacramento. Dios lo rebasa. O sea, Dios está en la Eucaristía. Pero Dios está en la acción de su Espíritu. Y Dios está en la comunidad. Ese aspecto que el católico ha perdido. O sea, fíjense que nosotros no... Y está hoy, en la segunda lectura a los Corintios. Esto es para estar todo el día en la iglesia hoy. Esto de ponernos una hora de misa. Bueno, hoy yo creo que el día de Pentecostés, si yo fuera el Papa, que claro, nunca me van a hacer por esto, ¿entiendes? Yo diría, el día de Pentecostés las misas no pueden durar menos de 3 horas. Porque si una boda tú te metes 4 horas, bueno, un día como hoy, 45 minutos para explicar el misterio de... Es que por eso estamos como estamos, es que no da tiempo y ustedes son bastante pacientes, pero hay gente que esa misa es muy larga. Pero ¿cómo yo puedo explicar todo esto en 45 minutos? Por eso es que estamos como estamos, porque no le estamos dando tiempo a lo que necesita mucho tiempo. Una buena comida, y aquí hay muy buenas cocineras y cocineros. Una buena comida no es un TV dinner. A mí no me gusta nunca el TV dinner, es horrible, ¿verdad? Porque a mí me luce como plástica la comida, ¿ves? Por eso la comida del avión es tan mala, porque ellos lo que hacen es, la comida del avión es un TV dinner. Igualito. Y no se guíen, porque a veces las muchachas de América son muy buenas y me pasan a mí para business. Y yo digo, caballero, y la gente paga 1,000 y pico de pesos por esto. Porque a veces es un cartón lo que te estás comiendo. Yo de hecho el otro día, un paréntesis, y yo estaba en Miami, venía y dije, como yo sé lo que van a dar, porque siempre es lo mismo, yo me compré una medianoche en la carreta, que es riquísima. Me compré un medianoche y 2 croquetas. Y yo voy con mi paquetito. Entonces, cuando yo entro, que ya estoy en la fila, viene la señora y me dice, Wilfredo Peña, la muchacha latina, Wilfredo Peña, digo, sí. Dice, mire, tiene el 1F. Me pasaron a business. Entonces claro, cuando vienen a dar la comida, digo, no, yo no voy a comer. Entonces, ok. Entonces pedí una Coca-Cola de Zafiro que las tiene. Entonces de pronto hago así, abro mi cartuchito, pongo mi mesita y pongo yo muy elegante porque pongo mi medianoche y pongo mis 2 croquetas y la azafata me dice, simpática, y me dice, un hombre muy inteligente. Ella sabía que no es lo mismo la comida esa, que es un cartón, que una medianoche de la carreta, y las croquetas son riquísimas. Así que usted no puede hacer una buena comida como si fuera dividida. Y ese es el problema de la iglesia. Estamos acabando con esto. Y por eso es que la gente está, que voy a la iglesia, pero entonces pues me tiro las cartas, porque no encontramos la respuesta para nuestras necesidades aquí. Y hoy lo que nos están diciendo es, iglesia, conócete a ti misma. Por eso el Papa decía que la familia es una iglesia doméstica. Sí, aquí yo puedo, porque aquí yo necesito los sacramentos, no los tengo en ti. Pero mi encuentro primario con Dios es contigo. Y ahí entonces, como decía San Kefla, ahí está el detalle. Porque la iglesia, cuando tiene el Espíritu Santo, tiene los 7 dones. O sea, tú estás confirmado, tú eres iglesia, yo necesito un encuentro con Dios, yo vengo a ti. Como dice por ahí, yo voy a ti. ¿Y qué voy a hacer con ustedes dos? Yo me siento y dice, mire, yo tengo un problema, Carlito, yo estoy bien mal. Yo no tengo, mira, que se me acaba de morir mi mamá, yo no tengo consuelo, se mataron en un accidente, yo tengo ganas de morirme. Entonces, y ustedes dicen, no, tú no te puedes morir, papito, porque ella terminó, pero tú no. Entonces tú me vas a dar a mí en mi encuentro con Dios. Y para ustedes hacerlo, miren lo que ustedes tienen. Oigan bien lo que ustedes ya tienen. ¿Quién está confirmado aquí? Bueno, miren lo que usted ya tiene. O sea, usted no tiene que buscar, usted no tiene que coger un curso.
Mire todo lo que usted tiene para que ese encuentro se dé. Usted tiene el don de sabiduría, que es el don, o sea, un gusto especial por todo lo que es espiritual, por todo lo que se refiere a Dios. Usted tiene ese don. Estos son dones ordinarios. Todo el mundo los tiene. Todo el mundo los tiene. Está confirmado, usted tiene este don. Usted tiene el don de la fortaleza. Es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere de nosotros y para resistir con paciencia y valor las contrariedades de la vida. Usted no es víctima de sus circunstancias, usted es cristiano. Usted tiene fortaleza de Dios, no del Gold's Gym, no, la fortaleza que viene del gimnasio del cielo. Usted tiene el don de consejo que hace que al momento de escoger, escojamos lo que más nos conviene, inspira lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Mira todo lo que ustedes tienen para que a mí, que estoy pasando, estoy sin plumas y cacareando, pero mira todo lo que ustedes tienen para que yo tenga ese encuentro. Ustedes tienen el don de piedad, don precioso. Es una especie de afecto filial. Es la gente que la iglesia, toda esta cosa le gusta. Esa gente que está mirando el reloj porque es mucho tiempo, no tiene este don. Lo tiene, pero no lo tiene en acción. La piedad. Ay, a mí me gusta leer la Biblia. Ay, a mí me gusta rezar. Es don de la piedad. Este don hay que pedirlo mucho porque la gente no lo tiene mucho. Lo tiene, pero no lo utiliza. El don de entendimiento es una facilidad para comprender lo que Dios dice por medio de su palabra en la Santa Biblia y por otros medios. O sea, oye, están diciendo las interpretaciones de los acontecimientos. A ustedes algunos le están pasando cosas y todavía usted no sabe dar pie con bola. Es como el hombre que se ha divorciado 4 veces y las mujeres son malísimas. Bueno, y tú no te puedes preguntar, a lo mejor el que no sirve eres tú. Porque hay cosas que usted, hermano, si tiene 4 patas, rabo y ladra, no es un cocodrilo. Espero, no, usted se ríe, porque hay gente que la vida le está haciendo así, mira, prácate, prácate, prácate. Y no, porque es la soberbia que no me deja ver. Y el don del entendimiento, mira, mi Dios me está diciendo, aquí hay un montón de gente que hace rato que Dios le está hablando. Lo que pasa es que a usted no le da la gana de escucharlo ni de saber lo que está haciendo. O sea, si yo cada vez que voy a hacer algo, a mí me sale mal, hay algo que yo estoy haciendo que no está correcto. Es muy sencillo. Si cada vez que tú comes marisco, tú te embrotas con cosas, es que tú eres alérgica, ya no tienes que ir todavía al alergista, ya tú lo sabes. Vaya allí para que que no te mueras un día con un camarón de eso. El don del entendimiento, el don de ciencia, este don hermoso, es una facilidad, oigan esto, para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Hoy la gente no sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y falso. Ayer me mandaron yo no soy muy de eso, porque a mí me la mandan al teléfono, yo nada más que tengo el correo ese y sé que llegó porque hace ping, ping, entonces yo lo. Y ayer me mandaron una cosa que están vendiendo en Nueva York, ahorita llega aquí, creo que es Penny, no sé cuánto. Y yo decía, pero qué cosa. Entonces la persona muy simpática me dijo, ¿cómo fue? Esto parece que pasó por las 7 plagas de Egipto. Y es un juego de camisa, blusa y pantalón. Pero eso está todo lleno de huecos. Yo parece que cogieron un antorcha y lo están vendiendo. Digo, ¿cómo usted se va a comprar? Ahí tiene. Porque no es un huequito. Y es camisa y pantalón. Son tus huecos y otras cosas así. Digo, ¿cómo yo voy a pagar por una cosa que está totalmente rota? Que si estás en Nueva York y hace frío, te va a entrar por todos esos huecos el viento de Nueva York, te vas a congelar. Ustedes no se dan cuenta que usted es anormal, porque ¿cómo usted va a pagar por algo que está roto?
No porque es la moda, pero qué loco hizo una moda. Pues, ¿sabes lo que es que yo? Pues dice, bueno, yo entiendo que a mí me regalaron un pantalón rojo. Bueno, mira, cógelo para limpiar la casa, para limpiar la calle. Pero tú vas a pagar por eso. Ya tú no sabes lo que es verdadero y lo que es falso. Y esto, claro, cuando lo traemos a la vida cristiana, a mí me impacta mucho. No es lo mismo que mi nene nazca de mami y papi casados, que mi nene nazca de un avión ahí, de un estado libre asociado. Y la gente no lo ve. Usted vuelve con lo mismo. No es que yo no vuelva con lo mismo, es que yo tengo que decirle a ustedes lo que es y lo que no es. Dios no nos hizo para que nos emparejáramos. Dios nos hizo para que nos uniésemos y Él nos diera su bendición. No confundan una cosa, nosotros no somos animales. Los animales son los que se emparejan. El perro con la perra, el pajarito con el pajarito, bueno, pajarita con pajarito. Sí, hay que especificar hoy. Pero eso de que, no, pero la gente estamos viendo como animales. Porque fíjate que dice, Dios los creó. Miren qué lindo, ¿eh? Hombre y mujer los creó. Los bendijo y después le dijo, multiplíquense. La multiplicación viene, el tiquitiqui viene después de la bendición. Aquí la gente se va sola, fornican, tienen hijos, y el niño ¿de dónde salió? Cuidado con sus hijos, pues están naciendo de la carne, no del espíritu. Y no lo ven mal, no saben lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Ven? Y el último, que es muy importante, el don de temor de Dios. Es un temor cariñoso que nos inspira miedo. Miren qué lindo, no nos inspira miedo a Dios. Miren qué lindo, y agrábenlo. El temor de Dios no es miedo a Dios, es un temor que nos inspira miedo a ofender a Dios. Miren qué lindo, no es miedo a Dios, es miedo a ofender a Dios. Por eso le digo que esta gente que no se confiesa pudiendo, esta gente perdió esto. Porque, y yo no es cuestión de que yo no comulgue, es que ahí está la cosa. Si yo pudiendo comulgar, no comulgo porque estoy en pecado mortal, yo estoy amando más mi pecado que a Dios. Porque tú no te confiesas. Aquí hubo una persona, él no le gustó, nunca más lo vi, pero yo un día le pregunté, mira, claro, yo con mucha delicadeza porque usted hace lo que quiera. Pero me dio mucha pena, un muchacho joven, un hombre joven. Papo, ve acá, tú eres soltero, ¿y por qué tú no comulgas? Bueno, yo estoy pensando, le digo, ¿pero pensando qué? No, nada. Yo me imaginé que tenía algún tipo de vicio, alguna cosa, pero todos tenemos problemas. Pero dejar de comulgar, dejar a Dios esperando. Y usted no sabe lo que es bueno. Y aquí dice, es un temor cariñoso, qué lindo, que nos inspira miedo a ofender a Dios. Por ser Él un Padre tan generoso y lleno de bondad hacia nosotros, y también porque sabemos que Dios no dejará ni un solo pecado sin castigo. ¿Usted cree esto? Y porque usted no se confiesa. Porque usted vive en pecado. A los jovencitos se los digo, hermano, 1 hora en pecado es mucho tiempo. 1 hora en pecado es mucho tiempo. Y el pecado es que es absurdo, porque un ratito de pecado, porque es bueno, sabrosón, es rico, pero por un momentito de pecado perder la eternidad. Caramba, me parece. ¿Quién de ustedes, tú comprarías un carro de hace 2 o 3, 5 por $500,000? No. Nosotros tenemos una sabiduría para saber eso. Es lo que voy a comprar eso. Que tú vayas y dices, mira, es un par de zapatos, qué bonito. Sí, pero ese par de zapatos vale $1,500. No.
comprar mis zapatos. Aunque los tenga. Eso es un robo. ¿Quién está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Pues si usted sabe peso, ¿cómo usted entonces no sabe que un pecado a mí me puede costar la eternidad? ¿Qué pasó? Si sabemos las cosas. Pero aquí es donde vienen estos 7 dones del Espíritu Santo, que solo usted los tiene. Ah, yo no sabía. Bueno, pues mira, los tienes, utilízalos. Es para que usted los use. Cuando viniste a confirmarte, lo que pasa es que estábamos con la ropa, la bobería esa nuestra, que si nos sentamos en tal lado, que se lleva una estolita, y se pierde mucho tiempo en esa bobería, que es lo que se ha metido en la iglesia. En la iglesia nosotros le damos mucha importancia a lo exterior, la boda, que ramo, que si vamos, que si voy a caminar así, que no sé cuánto, que floripondio. Y lo más importante que es la preparación espiritual, para yo entrar en una unión que es para toda la vida. Usted eso se le chispotea porque usted no está en eso, está en lo otro. Yo volvería, si yo fuera papa, se acabaron los trajes de novia y se acabó todo ese jaleo. Usted venga bien vestido, pero porque se pierde mucho tiempo y se gasta mucho dinero que no es necesario. Una wedding planner para que me diga a mí cómo caminar. Usted no tiene 2 pies, que hasta caminan raro. Pero yo las veo ahí, digo, ¿y esto qué cosa? Y tú las ves. Digo, está trabado. Entonces tú las ves. Ahora, es sentido común. Ustedes se ríen y no son baratas. Y se ponen pesadísimas. O sea, pesadísimo, porque a veces también hay hombres. Digo, pero qué bobería es esta. Pero están en eso. Y la novia, porque fui a Amado, fui a Griseli, el paro y la cosa. Y claro, usted o es una cosa o es la otra. Y si estoy con ese jaleo del floripondio y la cuestión, la parte espiritual, aboline papalote. Eso es lo que nos pasa. ¿Qué pasa con la confirmación? Que si estoy vestido, que si tengo la autora, que si no sé cuánto, que si me siento. Claro, se va todo el jaleo. Oye, retrátame. Ustedes se ríen de lo que yo digo, pero piénsenlo. A mí qué me importa si me retratan o no me retratan. Yo lo que tengo que saber es que cuando yo venga donde está el obispo me va a ungir a mí con el santo crisma y va a decirle al Espíritu Santo, ven sobre este individuo y dale los 7 dones. Y el Espíritu Santo obedece al ministro. Miren qué lindo, el Espíritu Santo, que es Dios, obedece a un hombre porque se lo pide en nombre de la iglesia. Y sobre usted vienen estos 7 dones. Para que cuando yo esté buscando a Dios, Carlito, tú me dejas conocer a Dios porque tú eres iglesia. Eso es lo que se trata el día de hoy. Y si usted no está ahí, todavía usted tiene algo que hacer, porque la gente está en la casa y no está haciendo nada. ¿Y cuánta gente no está buscando a Dios? Yo quisiera que un día ustedes estuvieran en la oficina o por las casas. Es impresionante. Ayer esta semana fue muy hermosa, muy hermosa. Ayer yo cuando estábamos terminando, que yo no puedo estar al final, que todavía tengo ese dolor porque tuve que ir a Guapa y bueno, ahí me tomaron más tiempo en la cuestión. Pero vieron los hombres viniendo, padre, mire, ya empiezan a abrirse. Como nosotros siempre somos hombres, estamos siempre tan estreñidos espiritualmente. Y tú ves como la gracia empieza. Y varios, mira, uno que me dijo, padre, yo quiero que usted me hable más de la castidad. Oh, hermoso, ¿eh? Oiga esto, yo a mí nadie nunca me había hablado de esa palabra. La castidad es tan importante, porque todos estamos llamados a la castidad, todos, casados, solteros, no confundan celibato con castidad. Toda la iglesia está llamada a la castidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosas dice la palabra? Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Yo revolcado en la cochinada de la vida no voy a volver a Dios. ¿Por qué? Porque fíjense, por no tener castidad como nos vemos, qué buena estás. Entonces estamos todos tratando de ser buenos para que me quieran, para que me acepten. ¿Cuánta gente no está bucólica? Mujeres. Diana, la princesa Diana, la mujer más fotografiada del mundo, y cada vez que comía iba para el baño, se metía para vomitar porque se veía gorda.
Porque todo era el físico y físico. Eso es lo que trae. Porque yo ahora no soy un ser humano. Yo soy alguien que estoy bueno, que estoy buena. Porque no hay castidad. Pues cuando hay castidad, yo veo algo más que un pedazo de carne delante de mí. Pero eso es un don también, el don de la castidad. ¿Cuántos muchachos, los jóvenes, castidad? ¿Cuántas parejas hoy se casan en castidad? No creen en eso. Y se están deprivando algo muy lindo. Porque todo esto es para el bien mío. Dios no necesita nada, Dios perfecto. Hoy es un día, hermano, que es suyo. Haga lo suyo. Y piense que el que está buscando a Dios te tiene a ti como punto de referencia porque tú eres la iglesia. Yo no tengo que ir a más ningún lugar. Por eso es que los padres son tan importantes. Porque la primera iglesia que yo voy a conocer, ¿cuál es? Mis papás. Ese es el primer cura. Esa es la primera iglesia. Ese es el primer catecismo. Mis papás. Imagínate tú. Pero ¿qué pasa? Mi mamá es brujera, la otra se echa las cartas, el otro que no sé cuánto. Y los pobres niños de este mundo están ahí, pobrecitos. Estamos en un mundo donde la gente busca a Dios y lo tiene delante, pero no lo ve. ¿Por qué? Porque el que tenía que mostrarlo no sabe dónde está parado. Y qué lástima, porque mi papá y mi mamá y tú y yo tenemos todo para mostrarle al que busca a Dios dónde está. Eso es lo que es Pentecostés. La fiesta de la iglesia, pero no para estar nosotros, yo soy iglesia. No, papito, qué cosa y qué bobería. Tú eres iglesia, ponte para tu número, para que el que está buscando a Dios lo encuentre en ti. Lo encuentre en ti. Y yo pregunto, ¿tú eres iglesia? Yo puedo encontrar a Dios en ti, en tu sonrisa, en tu cara, en tu palabra, en tus acciones. Yo puedo aquí ver tu trabajo. No tiene que salir de su trabajo. Usted tiene compañeros de trabajo. El otro día me dio mucha pena porque me encontré con una persona que trabaja en una compañía y le dije, tú trabajas, yo tengo una persona en la parroquia que trabaja allí. Y me dice, ¿cómo se llama, padre? Digo, fulano de tal. Dice, ay, padre. ¿Qué pasa? Dice, no quiero hablar. No, pero pasa algo. Dice, ay, padre, es que en la compañía de nosotros nadie lo resiste. Qué pena. Y viene a misa todos los domingos. Qué lista. En la compañía nadie lo resiste. Una iglesia cerrada. ¿Usted es una iglesia abierta o una iglesia cerrada? Porque la que está abierta, yo encuentro a Dios en ti. El que está, este hombre, antipático con los compañeros, es una iglesia cerrada. Y hoy es el día de la iglesia abierta. Usted tiene que ser una iglesia abierta, porque hay mucha gente buscando a Dios, más de lo que usted puede imaginarse. En cualquier lado, ahí está Dios. Que Dios nos bendiga. Y que el Señor derrame sus dones sobre nosotros, su iglesia, para el que no los tiene. Porque si estuviéramos en otra situación, yo lo que Dios derrame sobre esta asamblea dones extraordinarios. Yo no voy a pedir dones extraordinarios, ¿para qué? Si con los ordinarios no hemos hecho nada. ¿Para qué yo voy a pedirte un don extraordinario si con los 7 dones ordinarios tú no has hecho nada? ¿Para qué comprarte un carro si tú no tienes ni bicicleta? Yo lo que voy a pedir es que los dones ordinarios que tengamos, usted los empiece a utilizar. Este es el librito. Es muy sencillito. Lo utilizamos ayer para la dinámica. Todo esto es del Espíritu Santo. Todo es cuáles son los 3 prodigios del Espíritu Santo que obra en las personas. Esto es para tenerlo en la cartera. Y cuando usted tiene, mira, necesito esto, déjame ver qué don, el don. A ver, este es el don de la fortaleza. ¿Qué hace? Y usted lo tiene y empieza a utilizarlos. Aquí no está, pero hay otros dones que no son los 7 dones, pero el don de la paz. El don del discernimiento. Son dones que están muy relacionados con los otros. ¿Quién aquí no necesita más paz? ¿Qué es lo que este país no tiene? Y todo el mundo es cristiano aquí. Cristianos que no tienen paz. Entonces no somos cristianos, hermano. Porque mira lo que dijo. ¿Qué fue lo que les dijo cuando entró?
mi paz esté con... Y qué cosa más increíble, que cuando Cristo nace, lo primero que los ángeles dicen, ¿qué cosa es? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. No sigan. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Y cuando ya se va, mi paz les dejo. ¿No se dan cuenta cuál es la prioridad aquí? ¿A qué vino? A traernos la paz. Pero acuérdense que la paz del corazón es el corazón de la paz. Si no la tienes, no la puedes dar. Y hay mucha gente y muchas cosas que no la quitan. Todos los días hay alguien o algo que me viene a quitar la paz. Y está en mí decirle, no, porque la paz no te la dio Cuquita la secretaria. La paz te la dio el Espíritu Santo y te toca a ti guardarla y no que dejas que te la quite. Y hay gente que es fosforito, hay gente que... usted tiene que decirle, no, tú no me vas a quitar la paz. Con tu marido, con tu esposa, no, pero papá, no me vas a quitar la paz. Los hijos no quitan la paz. Pero le toca a usted tiene voluntad. No, un momentito. Y usted reprendo esa presencia que no es de Dios, que quiere quitarme. Está en usted, empiece a poner esto en práctica. Porque ese mundo de afuera lo que quiere es el bochinche, el jaleo, el tiquitiqui. Y me toca a mí decirle, no, en mi casa no va a entrar porque mi casa es cristiana, mi casa es iglesia. Y en mi iglesia, que es mi casa, no hay sino la paz del Espíritu Santo que Dios me ha dado. Amén. Y le toca a usted, hermano. Y no estamos haciendo esto. Cualquiera nos quita la paz, salimos volados. No, un momentito, yo no voy a caer en esto. Y eso, claro, tiene que conocerse. Y yo sé que cuando viene Carlito, yo me pongo así. Entonces, Señor, por favor, voy a hablar con fulano. Ayuda. Y Dios te va a ayudar. Dios es muy bueno. Pero usted tiene que tener una relación con Dios muy seria, que fue lo que hablamos los hombres. Mientras más me conozco, más me puedo ayudar. Yo no soy ni más ni menos. Y ayudarme. Yo sé que cuando estoy en esta situación, a mí se me va la paz. Yo voy a hablarle a ustedes son mi familia. Yo creo que yo soy bastante tolerante. Fíjate, yo creo que yo con el tiempo hay cosas que me molestan mucho. A mí, por ejemplo, ver la gente con pantalones rotos me molesta. Pues ver esa gente como a mí me parece que son los Walking Dead. Sí, están todos rotos, me parece. ¿Entiendes? Una serie que yo no veo. A Cali le encanta esa serie, tú sabes, le encanta los Walking Dead. Pero yo digo, pues busca otro. No le gusta el Game of Thrones, le gusta los Walking Dead. Pero bueno, fíjate, yo puedo con eso. Ahora hay una cosa, hasta el día de hoy no he podido, que son la gente de izquierda. Yo no puedo con ellos. A mí me quita. Tratan. Pero cuando yo veo a Maduro, bueno, a Maduro yo lo tolero más, pero cuando veo a Diosdado, ese viejo sinvergüenza, porque es más malo que Maduro, ese es el que manda. A mí me entra un furor, digo, no, cambie el canal. Por la Bella Durmiente. No, está en mí. No, Diosdado Cabello no me puede quitar a mí la paz. Ahora, yo sé dónde a mí me la quitan. Y yo sé que esta gente, allá en Puerto Rico hay una personaje aquí en San Juan que a mí me quita la paz. Cada vez que hay un hueco en una carretera en el municipio de San Juan, a mí me quita la paz. Si a usted le cae bien, allá usted, porque usted, pero a mí me cae mal. Y es que me pongo, porque es que digo, después, oye, manda paz. Ustedes se ríen, yo trabajo conmigo porque yo no quiero ir al infierno. ¿Y saben qué? El infierno lo comienzas tú aquí. Ese jaleo que tú tienes y ese carácter que tú tienes, tú no tienes que ir al infierno, pues ya tú estás viviendo aquí. Y Dios es tan justo que como tú vives en el infierno, Dios, bueno, como Él escogió el infierno, que siga después la eternidad viviendo donde le gustaba. Y hay gente aquí que tiene un infierno en su vida. No ha podido con eso, con el trauma. ¿Y cómo usted sigue ahí? Y cuidado, hermano, acuérdense de mi cuento de Victoria de la Corco. El puerco se acostumbra a las puercades.
Usted coge su puerquito y lo baña y le pone un lacito rojo. Y es Miss Piggy. Pero cuando Miss Piggy vea un charco lleno de fango y de cosas que usted se tira a Miss Piggy, se quita, se hace un striptease, se quita el lazo rosado y se tira para el fango porque al puerco le gustan las puercades. No nos acostumbremos a ser puercos, porque nosotros estamos hechos para hacer vasijas de oro en las manos de Dios, no para estar puercos. Pero a veces la gente, y termino con esto porque estaba hablando, y el otro día vi un retrato de un joven que yo conocí. El pobre ha cogido en los caminos. Y yo le digo, qué feo está el pecado. Yo, de hecho, voy a poner la película, ya lo decidí, lo dije ayer. No la dejen de venir a ver, pero ese día, cuando la vaya a poner, no pueden traer niños. La película es bastante fuertecita. Yo quiero conseguir la versión alemana, que tiene subtítulos, que es El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, que no es una película religiosa, es una novela que escribió en la cárcel Oscar Wilde. Oscar Wilde era bastante, para su tiempo era bastante atrevido. Era un hombre muy, muy tormentoso y por su conducta inmoral lo meten preso. Y en la cárcel fue que escribe esta novela que cuando yo di clase de teología en la universidad, el primera semana yo le decía a los estudiantes, hoy es lunes, no vengan más hasta el próximo lunes. Aquí está el libro que quiero que lean. Se lo van a leer en una semana, el lunes entonces, y era el libro de texto, porque el retrato de Dorian Gray, sin ser un libro religioso, es la historia de un alma que escoge el mal y no a Dios. Y no le voy a decir porque es muy interesante cómo Dorian Gray, que es un hombre, supuestamente es el hombre más hermoso de Londres, va pasando algo y todo comienza cuando empieza a pecar. Esto no es cuento de cura. Esta novela la escribió un hombre que estaba en la cárcel por conducta inmoral, pero tuvo la perspicacia y la sabiduría para saber que el pecado nos destruye, la gracia nos restituye. Y usted ve como la gente, tú ves la gente, pero ustedes no los ven, ustedes no han visto, miren las caras de los deambulantes. Es impresionante. Yo me acuerdo del padre Franco, un muchacho, 38 años, en Ponce, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Y me acuerdo que iba con Frank. Me dijo, Frank, mira Willy, cuando lleguemos a la luz roja, fíjate que ese muchacho. Entonces fue el que me explicó. Mira qué cara más linda. Paramos. Él conocía porque había entrado 3 veces en el albergue y salió. Es vicio. Entonces paramos y, padre, ¿cómo usted sabe? Y yo se lo mira, unos ojos verdes destruidos por el pecado. Ese pecado que nos venden y por el cual tenemos que pagar. Porque la droga no es gratis, el alcohol no es gratis, las cosas que nos ofrece el mundo no son gratis, la pornografía no es gratis, el prostíbulo no es gratis. Pero nosotros pagamos para que eso me destruya. Y Dios que me da la gracia gratis, no lo sé, estamos locos. El Espíritu Santo abre los ojos para que tú veas lo que te estás haciendo. Eso no es vida. El odio te está destruyendo a ti. El rencor te está destruyendo. La gente rencorosa está amargada y se le ve en la cara. Esa gente amargada. Dios no me dice para estar amargado. Ay, es que yo tengo muchos problemas. ¿Y quién no tiene problemas, hermano? Lo que pasa es que hay gente que tiene el control de sus problemas. Y termino con la explicación que le dio una señora que estaba, eso no fue aquí, estaba yo cuando estaba en Miami, que estaba en la iglesia donde estaba, era muy carismática, entonces ella no le gustaba, fue la que un día me dijo, esta misa no he podido estar conmigo, porque la mujer que estaba al lado mío, toda la misa con las manos en alto, le digo, eso le pasa, pues está mirando para el lado y no está mirando para adelante. Pues métese lo que no le importa, mire para adelante y no mire para el lado. Esa misma que era una mujer muy amargada, por eso le molestaba tanto esto. Un día viene y me dice, porque ella era un poquito fosforita, como alguna que yo tengo aquí.
Y me dice, yo quiero que usted me diga, porque son mujeres que te dan una gana, pero no hay que tener paz, hay que tener paz. Me dice, yo quiero que usted me explique cuál es la diferencia eso de tener el Espíritu Santo, porque una persona hasta blasfema. Eso del Espíritu Santo, o sea, que los que tienen el Espíritu Santo no tienen problema. Digo, señora, déjeme explicarle a ver si usted lo entiende, porque puede ser que usted no lo entienda. ¿No? Le quería decir que usted es bruta, pero no puede hacer eso. Mire, señora, no, hay la única diferencia con esto de los términos se los dejo ahí. La persona que no tiene el Espíritu Santo, lo tiene, pero ni se da cuenta que está ahí, vive aplastado por sus problemas. La vida los tiene. Estás aplastado por tu rencor, por tu envidia, por tu avaricia, por tu vanidad, por tu lujuria, por todo eso. Estás aplastado. Ahorita te tiene así, mira, el pie encima. El que no lo tiene, pero el que tiene el Espíritu Santo vive por encima de sus problemas. Usted tiene control. No es que yo no los tenga, pero yo estoy en control de mis problemas, porque el que está en mí es más poderoso que mis problemas. Esa es la diferencia, todo. Y hoy es tu día y pregúntate si el que está buscando a Dios puede entrar en ti, que eres la iglesia. Amén. Ahora hagamos nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí. Hermano, esta es nuestra fe. La fe que nosotros nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a presentarle al Señor y con fe y con fuerza vamos a responder, envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo. Hermanos, llega hoy a su plenitud el tiempo pascual. Hoy se termina el tiempo de Pascua. Hace 50 días celebrábamos con gozo la resurrección del Señor. Hoy celebramos la madurez y el cumplimiento definitivo de la Pascua. Pidamos a Jesús resucitado que nos dé el mejor de sus dones, el Espíritu Santo. Y digamos juntos, envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad, sin distinciones, sin hacer acepción de personas. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que nos convirtamos al Evangelio y viviendo el mandato del amor transformemos nuestra sociedad. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que en nuestro mundo sean realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que nosotros los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de tu verdad y signo de la esperanza que no defrauda. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de las familias y la injusticia de los pueblos. Envíanos tu Espíritu Santo. Y esta es preciosa y es la última. Para que seamos dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que Él viva en nuestros corazones. Envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, y haz que su presencia activa en nuestra historia convierta los corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora
viene el momento de la ofrenda. Y hoy, señores, ofrézcanse a Dios con todo lo que tienen. Dile, Señor, ese pedacito que todavía yo me reservo, ahí lo tienes. Señor, esa cosa que a mí me gusta tanto, ahí te la entrego. Ofrézcase a Dios. Aquí hay gente que yo lo decía anoche, era una generosidad y todo, y hoy en día no se les ve. Y yo digo, no te das cuenta. Y hay gente que tenían hijos y todo, y cuando tenían eran mucho más disponibles. Ahora no los ves. ¿Quién ha aparecido en mi vida que me quitó ese tiempo que yo le daba a Dios? Y aquí hay que tener unas prioridades. Yo hablé esto de anoche. Yo no puedo querer más a mi nieto, a mi mujer, a mi marido, a mi pareja, al trabajo, que a Dios, señores. Eso no es de Dios. No es de Dios. No, no es malo. Bueno, no es malo, pero no es de Dios. Y si no es de Dios, es malo para mí. ¿Dónde conocimiento? ¿Dónde conocimiento? Y no lo vemos. Y siempre es una excusa y que no sé cuánto. Oye, acaba de dejar y ser humilde y decir, es verdad. Por lo menos acéptalo. Porque no es posible que yo, cuando tenía más trabajo, más hijos, estaba más disponible y ahora que no tengo nada, no estoy disponible. Es que eso no es de Dios, hermano. Entonces nos refugiamos en esas explicaciones. Bueno, yo no le estoy haciendo daño a nadie. No, hermano, no es eso. Usted no viene aquí para estar en su casa sin hacer nada. Para estar en el casino maldito ese gastando dinero. Que todo el dinero que está dando allá lo podías dar a una causa noble o aquí en la parroquia que hay tanto que hacer. Casa Raquel. No lo vemos, hermano, porque no tenemos visión de Dios. Y por eso estamos trabados, no tenemos santidad. Porque, no, yo no le hago nada a nadie. Pero es que eso no es. Yo no estoy aquí para no hacerle daño a nadie. Yo estoy aquí para hacerle mucho bien a todo el mundo. Un cristiano nunca se está tranquilo, a no ser que esté en su momento de oración con Dios. Esto está tranquilito, fuera de eso. Y yo le pido a Dios que hoy, cuando usted venga, pues canten algo que suscite esa entrega, hermano. Que la gente se entregue. No le tenga miedo de entregarle a Dios nada. Dios se lo va a devolver con creces, ¿no? Entrégale a su hijo. No esté aguantando. Bueno, esto no lo toco. No, aquí hay mucha gente que todavía no le ha entregado a Dios lo que tú sabes que yo estoy diciendo y lo que tú sabes que tú tienes. Y no lo queremos entregar. Y yo entiendo, porque está solo, porque las mujeres, hermano, pero no puede ser, no se dejen embaucar. No se dejen embaucar. El que me quita el tiempo a mí que yo tenía para Dios no viene en nombre de Dios. Y cuidado porque habrá lobos que se vestirán de ovejas para entrar en el rebaño y destruirlo desde dentro. Esas profecías se están cumpliendo. Mira la iglesia. Por eso, denle a Él todo lo que les pida, todo. No le tengan miedo a Dios, ténganle miedo al diablo, pero no a Dios. Y yo le pido a Dios que esta ofrenda sea de uno. Yo te ofrezco, Señor, mi vida. Dame el don de piedad. Pidan ese don que es tan bonito, que las cosas de Dios. ¿Por qué no comulgamos frecuentemente? ¿Por qué nada más que el domingo? A mí eso me preocupa mucho de la iglesia. Si en todas las iglesias misa todos los días, ¿por qué el cristiano católico nada más que comulga los domingos? Porque usted no desarrolla el gusto por la Eucaristía que tú estás haciendo durante... Si tú no tienes a nadie, tú no tienes nene, tú no tienes... ¿Por qué? Piensen lo que yo les estoy diciendo. Porque el que tiene el don de piedad desarrolla el gusto por las cosas de Dios. Y que el Señor bendiga su ofrenda, lo que usted le dé, que se lo santifique y que desarrolle en usted el gusto por las cosas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Está la copa aquí. La copa. Está sucia aquí. Haz que abandone la alforja que hasta
que llevo conmigo. Haz que comprenda que solo un rival tengo yo. Ese rival es mi orgullo que llevo muy adentro. Cuando me venza a mí mismo, seré ya de Dios. Maranatha, Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, te llene de su amor y de su paz. El Señor te bendiga, te llene de su amor y de su paz. Aquí el pan, Padre. Que el Señor te bendiga, te llene de su amor y de su paz. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Y bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En espíritu de humildad y con ánimo arrepentido, te pedimos, Señor, que aceptes este santo sacrificio, agradable a tu santa presencia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y viene desde la calma, el Espíritu ya llegó. Y
se siente la fuerza de Dios. Fuerte la seta del alma, se siente la fuerza de Dios. Viene la calma, el espíritu ya llegó. Viene la calma, el espíritu ya llegó. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndonos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. De tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, venga tu reino, Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, venga tu reino, Jesús. Ven, Señor Jesús, venga tu reino, Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, mujer del Espíritu, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos ahora una señal de paz. Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros Cuerpo en y la esta sangre de oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Cuerpo y la sangre Te de amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no Cuerpo y puedo la sangre de recibirte Cristo. sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como Cuerpo si y ya la sangre hubieses de venido. Cristo. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra Cuerpo y y la mi sangre alma de Cristo. será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cuerpo y la nuestro sangre de Señor Cristo. Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Fiesta del banquete.
Oremos. Señor Dios, que concedes a tu iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hay unos pequeñitos anuncios. Sí. El primero, son dos nada más. El primero es que este próximo martes 12 de junio hay una reunión extraordinaria del Consejo, es muy importante para cuestiones de la feria y otras cositas que han surgido. Así que después de la misa de 8, este próximo martes 12 de junio. La otra cosa es que el sábado que viene es el concierto en homenaje a los padres. Vaya, no dejen de ir, va a estar muy bonito. A que les gusta la música de las tunas, pero aparte de eso, lo que les guste la zarzuela. Yo estaba oyendo, nada más por oír una persona, todas son unas voces extraordinarias, pero aquí hay voces que a uno lo sorprende. Yo entré y oí esta voz de soprano lírica, pero de mujer, ¿no? Y digo, ¿quién será? ¿Quién habrán invitado, no? Y cuando veo al lado del piano a la hija de Dagmar, que es tan flaquita, ¿no? Pero la voz es que la voz no va con ella, porque ella es tan menudita y es una voz, pero una cosa, ella es su primer lugar en el concurso del Metropolitan Opera, ¿eh? Y hay 2 o 3, y van a haber 2 dúos, el dúo de la zarzuela La Revoltosa y el dúo de la zarzuela El Gato Montés. Son 2 piezas preciosas. Después la romanza de la Rosa la China y el famoso coro de las chancleteras de la zarzuela María Lao. Son los 4 números y después son 5 dunas de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, Los Bardos, que fue la que fundó Miguel Marrero, la de Arecibo, la de Bayamón, la Interamericana. Creo que ahí están todas, y entonces están invitadas, no compiten, pero están invitadas las chavalas. O sea que una noche muy bonita para regalarle a su papá, eso es el sábado, y el domingo le pregunta a dónde quiere ir, no a dónde usted lo quiere llevar. Pero siempre, mami, te voy a llevar a comer algo, y él pregunta que a la madre tuya no le gusta ir ahí. No lo lleve a donde usted cree que pues eso es un gusto. A lo mejor él quiere ir a una fondita ahí en Río Piedra, a lo mejor quiere quedarse en la casa. Si es el Día de los Padres, pregúntele qué es lo que él quiere hacer. Y el sábado lo lleva a este lugar, son $35. De hecho, yo decía a la gente, nada más por la zarzuela esto vale más de 35 pesos. Pero la idea no es, este es un concierto que no es para recaudar fondos. Aquí no vamos a beneficiar, aquí esto es un homenaje a los papás, eso es todo. Cubrir los gastos y se acabó, eso es todo. Así que en la oficina están vendiendo los boletos para el homenaje a los padres, que es el próximo sábado a las 8 de la noche en la Sala Sinfónica de Bellas Artes. Y a la salida, por último, están los sobrecitos para la misa, como hicimos con las mamás. Acuérdense, no es solamente para los papás, es para los papás. Si está vivo, no ponga nada. Si es su papá difunto, pone D-I-F, DIF, ¿no? Entonces, para yo saber dónde los voy a mencionar, si en la plegaria de los vivos o en la plegaria de los difuntos. Y no lo ponga el domingo que viene en la ofrenda. Usted lo entrega a las damas porque lo vamos a traer como ofrenda y lo tenemos ahí durante toda la semana. Eso es lo primero. Y hoy el desayuno lo tiene el Ministerio Niñito Jesús, que es el que cuida a los niños. A la misa de 11, ellos tienen hoy crema de maíz con coco a la Bruni, es riquísima, lo hace Bruni.
También tienen sándwich de mezcla, ya que no saben qué tenemos hoy. Los bacalaitos de Irma. Eso es, con todo respeto, aquí nadie los hace como ella. O sea, y entonces la fritura, así que pues son riquísimas, ella tiene un arte para eso. Y entonces el almuerzo, es riquísimo, es una paella criolla, no es de marisco, es criolla, con pollos y demás. Paella criolla con maduro de Puerto Rico y ensalada, café, jugos, bizcocho. Y hoy, cuando vayan, hay un bizcocho, no tenemos tiempo, pero tanto en esta misa como en la otra tendremos tiempo para cantar. Es un bizcocho de cumpleaños celebrando nuestro nacimiento como iglesia. Eso es gratis. Así que usted compra todo eso y pide su pedacito de bizcocho, que yo espero que esté ahí. Yo soy un hombre de fe y entonces pues ya desde ahora yo lo pico simbólicamente, es para celebrar nuestro día como iglesia. Un día como hoy nacimos nosotros. ¿Dónde está él? La bendición de los lectores. La bendición de los lectores. Pónganse aquí. Hoy tenemos con nosotros, le dimos una medallita de Beato Charlie, porque él es el ejemplo de lo que es un laico, ¿no? No se vayan que no está la bendición todavía. Acuérdense quién salió corriendo de la última cena. Una persona que salió corriendo de la última cena, yo no voy a decir quién es el nombre, estaba apurado, ¿verdad? Estas son las personas, y usted puede ser también lector si usted quiere. Habla con Migdalia y ella pues termina su pequeñita preparación. Y yo le pido a Dios que se derramen gracias sobre estos hombres y mujeres que han puesto de su tiempo y sus talentos para proclamar, no es leer, proclamar la palabra de Dios y monitorear también la liturgia. Que el Señor haga que la palabra que proclaman cada día se enraice más en sus mentes y corazones, para que no solamente vivan de la palabra que creen, que leen, sino que vivan de la palabra que proclaman. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por proclamar la palabra de Dios. Ponemos de pie. Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Nos ha dicho el Evangelio de este domingo. Hoy vayamos al mundo a ser testigos de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hermanos, vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Y alábalo. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. No lo prende nunca. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta santa misa. Con tu ayuda puedo alabar a mi Padre de los cielos en fiel ministerio. Ayúdame a encontrar siempre gozo en servirte a ti y a nuestra comunidad.